por ejemplo, ¿tú cómo podrías definir a alguien? Viéndola. Ok. Por ejemplo, ¿tú qué percepción tienes de mí? Centrado. ¿Qué más? ¿Cómo soy yo? Congruente. ¿Qué más? Decidido. Ajá. Y poniéndole en una frase o en una plática común, que dijeras, oye, ¿tú cómo ves a Jesús? Considero que es una persona asertiva. Cumple sus objetivos, metas y es alguien de quien puedas aprender. Okay. Y toda esa información que tú acabas sobre mí, realmente esa persona no soy yo. Es la interpretación y la proyección que tú tienes de ti hacia mí, en base a tu conocimiento, en base a tu experiencia y a la interpretación. Recuerda que la ontología es la referencia de nuestra interpretación que compartimos como seres humanos y nos confiere una particular forma de ser. Okay. Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Cómo es la manzana? Bueno. ¿Qué más? ¿Sabes? ¿Qué más? Delicias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo es la manzana? Filosóficamente, como quieres tú que yo la vea, jugosa, grande, roja, viva. No es como yo la quiero, ¿cómo tú la ves? Sí, porque a mí las manzanas rojas no me saben igual. Entonces, para mí es una manzana inspirada. Yo no la veo jugosa, porque las que me han tocado no son jugosas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ella cree que es eso? Por la experiencia que tiene al haber probado manzanas de ese tipo. Aquí es jugosa, tiene ramita. ¿Qué más te denota una manzana? Pecado. También, ¿por qué no? Tiene un trasfondo histórico. Okay. Inclusive, los iPhone, ¿cuál es su símbolo? Una manzana. El postulado que todos hacemos, de todo lo que hacemos, sea lo que sea, revela nuestro propio juicio sobre nosotros mismos. Es la base de uno de los usos más poderosos de la ontología del lenguaje, es decir, la práctica del coaching ontológico. Primero observamos, luego hacemos una acción. Ahí empezamos a cuestionar lo que hice. ¿Fue correcto? ¿Fue incorrecto? ¿Me funcionó? ¿No me funcionó? Y llegamos a un juicio. De aquí vamos a tener un supuesto oculto. Eso entra en transparencia en nuestra manera de pensar. Y cada vez que tengamos un evento similar, siempre va a venir como esta experiencia. Entonces decimos, ay, en base a mi experiencia, yo creo que esto puede llegar a suceder. O sea, es como el acto reflexivo. Efectivamente, la reflexión continua. ¿Qué es lo que pasa? Es como yo como persona estoy viendo a otro individuo en base a acciones que llega a un resultado. Ok, marcador. ¿Entonces estás en Pachuca? Yo como observador o como coaching veo a mi cliente cómo aplica sus acciones y si estas acciones, si esos resultados son positivos o negativos. Pero vas a preguntarle a tu cliente si de lo que hizo sus acciones. ¿Cuál es la idea de esta ontología? Porque si no, entonces sería dependiendo a la interpretación del coach. Exactamente. Lógicamente, el coach hace preguntas al coaching para que vea cómo está haciendo y aplicando sus cuestionamientos, su ontología, a sus acciones. Y si sus resultados son positivos, está funcionando. Pero ¿qué pasa si son negativos? Y él no lo está viendo. ¿Por qué?
porque lo tiene en un supuesto oculto. Él no lo ve, o él cree que eso es correcto, o es funcional. ¿No? Le hace falta perspectivas. Le hace falta darse cuenta que efectivamente no es algo funcional para él. El comportamiento del ser humano es moldeado por la estructura del sistema al que pertenece, es decir, la sociedad, y la posición en que ocupa este. Si el sistema cambia, es esperable que su comportamiento también cambie. Y aquí viene la capacidad recursiva del lenguaje, donde se puede ver a sí mismo y al sistema en donde pertenece. Se convierte en observadores y actúa según a las posibilidades de acción. A esto se le denomina capacidad de liderazgo. Como en cada quien en nuestras vidas vemos las situaciones alrededor de nosotros. Efectivamente podemos determinar nosotros si son funcionales o no. Si yo lo puedo inclusive aplicar ciertas medidas a mi personal para que haga un cambio. ¿Cuántas veces le hemos dicho, oye, ¿por qué no haces esto para mejoría de ti? ¿No? O es que si fulanito hiciera esto, le podría ir mejor, ¿no? Automáticamente nos convertimos en observadores. Y esa capacidad de liderazgo. Pero ¿cómo? Pero al fin y al cabo es nuestra interpretación de la situación. Realmente no sabemos qué es lo que pasa en la mente de la otra persona. La ontología del lenguaje permite hacerse plenamente responsable de la vida, permite elegir las acciones que nos llevan a convertirnos en aquel ser que hemos escogido. Es decir, nuestras acciones realmente nos han de ser lo que hemos escogido. Ahora, tenemos 3 dominios para darnos cuenta de lo que estamos haciendo. El primero es el lenguaje, la segunda es la emoción, el tercero es el cuerpo. Lenguaje más acción, diseña y constantemente te puedes ir rediseñando. Donde se unen los tres dominios, es la coherencia. Esa parte donde siempre decimos, es que yo hago, pienso y digo lo mismo, ¿no? Si nosotros modificamos 2 de estos, podemos hacer cualquier tipo de cambio. Es decir, ¿qué es el lenguaje? Todo lo que digo, todo lo que expreso, con símbolos, con palabras, con movimientos. Las emociones, lo que siento. Y el cuerpo, cómo me muevo. ¿No? Por ejemplo, tal vez puedo estar diciendo algo, pero realmente tu cuerpo puede estar haciendo algo completamente diferente. ¿No? Cuando te hacen un cuestionamiento, oye, ¿vas a venir? Ajá. ¿Realmente vas a venir? ¿Realmente es un sí? ¿O es un igual y no voy? ¿No? Entonces, aquí realmente, ahí es donde se ve, la emoción no fue congruente con el lenguaje. Si modificamos cualquiera de estas dos, podemos modificar un tercero. ¿Cuál es el primer principio? No sabemos cómo son las cosas, pero sabemos cómo interpretarlas. ¿Cuántas veces decimos, es que yo creía que pensaba él esto? ¿No? O es que yo vi que era eso y para ti es eso y nadie te va a mover, pero realmente es tu interpretación sobre un evento. Realmente no es como son las cosas. Y nuestro mundo es tan grande como nuestras distinciones. Es decir, una isla. Tú lo puedes ver y lo ves de una manera, pero realmente no sabes qué es lo que hay debajo de lo que tapa. ¿No? El segundo principio, no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, sino también somos de acuerdo a cómo actuamos. ¿Cuántas veces te repites constantemente cosas positivas o cosas negativas durante tu día? ¿No? ¿Cómo te motivas? La acción genera ser. ¿Cómo te comportas frente a los demás? ¿Cuál es tu manera de pensar, de sentir, de expresarte? El aprendizaje basado en experiencias. Es decir, por ejemplo, si tenemos una idea, gritar no construye, destruye. Tenemos otra imagen,
Inclusive, cómo tenemos la influencia de los demás medios sobre nosotros. O cómo nos vemos nosotros y nos proyectamos algo más grande. Y nuestro tercer principio es actuamos de acuerdo a los sistemas organizacionales a los que pertenecemos. Sin embargo, a través de nuestras acciones podemos modificarlos. ¿Cómo nos comportamos ante la sociedad, ante los amigos? Si llegamos a un restaurante, nos sentamos derechitos, comemos de otra manera, cómo nosotros nos comportamos frente a una sociedad, ¿no? Y en resumen, ¿cuál es el proceso de intervención del coaching? El coaching tiene juicios, pero aplica acciones. Y esas acciones le dan un tipo de resultados. Pero en cambio, tiene un aprendizaje, tiene un plan de acción y lleva a las acciones completamente diferentes. Si las acciones, si la persona que aplica las mismas acciones y quiere otros resultados, pues no va a cambiar. Entonces la idea es, en base a un aprendizaje, tener diferentes acciones. Y así modifica sus juicios. Recordamos que los juicios es todo lo que basamos o todo lo que ponemos ahí de cómo creemos que son las cosas. Porque al fin y al cabo es nuestra interpretación. Entonces, los resultados que vamos a tener van a ser completamente diferentes a los que íbamos teniendo. Pero requerimos esta parte de aprendizaje y tener un plan de acción. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? ¿Ninguna? Qué bonito grupo.